¿Qué es una teoría? Las teorías son herramientas valiosas para comprender el comportamiento humano. De hecho, se proponen explicaciones para el cómo y por qué del desarrollo. Se ha preguntado, ¿por qué mi hijo de 3 años es tan inquisitivo? ¿O por qué algunos niños del quinto grado son rechazados por sus compañeros de clase? Las teorías pueden ayudar a explicar estos y otros sucesos. Las teorías del desarrollo ofrecen explicaciones sobre cómo nos desarrollamos, por qué cambiamos con el tiempo y los tipos de influencias que tienen impacto en el desarrollo. Una teoría nos guía y nos ayuda a interpretar los resultados de la investigación. Proporciona al investigador con un plano o modelo que se utilizará para ayudar a juntar diversos estudios. Piense en las teorías como pautas muy similares a las instrucciones que vienen con un aparato u otro objeto que requiere montaje. Las instrucciones pueden ayudar a juntar piezas más pequeñas más fácilmente que si se utiliza el método de prueba y error. Las teorías se pueden desarrollar utilizando la inducción en el que se observan varios casos individuales y después se observaron patrones o similitudes. El teórico desarrolla ideas sobre la base de estos ejemplos. Las teorías establecidas se prueban a través de la investigación. Sin embargo, no todas las teorías son igualmente adecuadas para la investigación científica. Algunas teorías son difíciles de probar, pero aún son útiles para estimular el debate o para proporcionar conceptos que tienen una aplicación práctica. Tenga en cuenta que las teorías no son hechos, son directrices para la investigación y la práctica, y adquieren credibilidad a través de las investigaciones que no son refutadas. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. Comenzamos con la figura a menudo controvertida, Sigmund Freud, 1856 a 1939. Freud ha sido una figura muy influyente en el área de desarrollo. Su visión del desarrollo y la psicopatología dominó el campo de la psiquiatría hasta el crecimiento del conductismo en la década de 1950. Sus hipótesis de que la personalidad se forma durante los primeros años de vida y que las formas en que los padres u otros cuidadores interactúan con los niños tienen un impacto duradero sobre los estados emocionales de los niños, han ofrecido una guía a los padres, educadores, clínicos y políticos desde hace muchos años. Hemos comenzado a reconocer recientemente que las experiencias de la primera infancia no siempre resultan en ciertos rasgos de la personalidad o estados emocionales. Hay un creciente conjunto de literatura sobre resiliencia en los niños procedentes de medios agresivos y sin embargo se desarrollan sin daños de cicatrices emocionales. O'Grady y Metz, 1987. Freud estimuló una enorme cantidad de investigación la cual ha generado muchas ideas. No es necesario estar de acuerdo con la teoría de Freud en su totalidad para apreciar la contribución que hizo al campo del desarrollo. La teoría del ego de Freud nos dice que hay 3 partes. El ello, es la parte del ego que es innata. Responde a necesidades biológicas sin pausa y es guiado por el principio del placer. Si se siente bien, es lo que hay que hacer. Un recién nacido es todo los gritos del recién nacido cuando tiene hambre, o va al baño cuando tiene el impulso. El ego, yo, se desarrolla a través de la interacción con los demás y es guiado por la lógica o el principio de realidad. Tiene la capacidad de retrasar la gratificación. Se sabe que los impulsos tienen que ser manejados. Se encuentra en el punto medio entre el ide y el superego usando la lógica y la realidad para calmar las otras partes del ego. El superego, superyo, representa las demandas de la sociedad para sus miembros. Se guía por un sentimiento de culpa. Los valores, la moral y la conciencia son partes del superego. Se cree que la personalidad se desarrolla en respuesta a la capacidad del niño para aprender a manejar los impulsos biológicos. Los padres son importantes aquí. Si el padre es demasiado punitivo o permisivo, el niño no podrá progresar a la siguiente etapa. He aquí una breve introducción a las etapas de Freud. La teoría psicosexual de Freud. Etapa oral. La etapa oral dura desde el nacimiento del bebé hasta alrededor de los 2 años y es todo ide. En esta etapa, todo estímulo y la comodidad se centran en la boca y se basa en el reflejo de succión. El exceso de indulgencia o muy poca estimulación podrían conducir a la obsesión. Etapa anal. La etapa anal coincide con el entrenamiento para ir al baño o el aprendizaje para manejar los impulsos biológicos. El ego empieza a desarrollarse en esta etapa. La obsesión anal puede resultar en una persona que es compulsivamente limpia y organizada o uno que es descuidado y carece de autocontrol.
Etapa fálica. La etapa fálica se produce en la primera infancia y marca el desarrollo del superego y un sentido de masculinidad o feminidad como dicta la cultura. Latencia. La latencia ocurre durante la infancia media cuando los impulsos se calman y las amistades se convierten en el foco. El ego y el superego pueden refinar a medida que el niño aprende a cooperar y negociar con los demás. Etapa genital. La etapa genital comienza con la pubertad y continúa hasta la edad adulta. Ahora la preocupación tiene que ver con el sexo y la reproducción. Fortalezas y debilidades de la teoría de Freud. La teoría de Freud ha sido fuertemente criticada por varias razones. Una de ellas es que es muy difícil de probar científicamente. ¿Cómo se podría monitorear la crianza en la infancia hasta la personalidad en la edad adulta? ¿Hay otras variables que podrían explicar mejor el desarrollo? La teoría también se considera que es machista, en lo que sugiere que las mujeres que no aceptan una posición inferior en la sociedad son, de alguna manera, psicológicamente defectuosas. Freud se centra en el lado oscuro de la naturaleza humana y sugiere que gran parte de lo que determina nuestras acciones es desconocido para nosotros. Entonces, ¿por qué estudiamos a Freud? Como se mencionó anteriormente, a pesar de las críticas, las hipótesis de Freud acerca de la importancia de las experiencias de la primera infancia en la conformación de nuestro ser psicológico encontraron su camino en el desarrollo del niño, la educación y las prácticas de crianza. La teoría de Freud tiene un valor heurístico en la prestación de un marco desde el que elaborar y modificar. Las teorías posteriores del desarrollo. Muchas teorías posteriores, particularmente el conductismo y el humanismo, estuvieron en contraposición a las ideas de Freud. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría psicosexual de Freud. Freud creía que el desarrollo en los primeros años tiene un impacto duradero. Hay tres partes del ser: el id, el ego y el superego. Las personas pasan por 5 etapas del desarrollo psicosexual: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, de latencia, y la etapa genital. Estudiamos a Freud debido a sus hipótesis sobre la importancia de la experiencia de la primera infancia, que proporciona un marco para posteriores teorías. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Ahora, pasemos a un teórico menos controvertido, Erik Erikson, 1902 a 1994. Erikson sugirió que nuestras relaciones y expectativas de la sociedad motivan gran parte de nuestro comportamiento en su teoría del desarrollo psicosocial. Erikson era un estudiante de Freud, pero hizo hincapié en la importancia del ego, o el pensamiento consciente, en la determinación de nuestras acciones. En otras palabras, se cree que no estamos motivados por impulsos inconscientes. Sabemos lo que nos motiva y pensamos conscientemente acerca de cómo lograr nuestros objetivos. Se le considera el padre de la psicología del desarrollo, porque su modelo nos da una pauta para toda la duración de la vida y sugiere ciertos problemas psicológicos y sociales primarios a lo largo de la vida. Erikson amplió las técnicas de Freud, haciendo hincapié en la importancia de la cultura en las prácticas de crianza y las motivaciones y la adición de 3 etapas del desarrollo del adulto. Erikson, 1950-1968. Se cree que somos conscientes de lo que nos motiva a lo largo de la vida y el ego tiene mayor importancia en la orientación de nuestras acciones que hace el id. Tomamos decisiones conscientes en la vida y estas opciones se centran en satisfacer ciertas necesidades sociales y culturales en lugar de los puramente biológicos. Los seres humanos están motivados, por ejemplo, por la necesidad de sentir que el mundo es un lugar digno de confianza, de que somos individuos capaces y de que podemos hacer una contribución a la sociedad. Estos son todos los problemas psicosociales. Erikson divide la vida en 8 etapas. En cada etapa, tenemos una tarea psicosocial importante para lograr superar una crisis. Erikson cree que nuestra personalidad sigue tomando forma a lo largo de nuestra vida cuando nos enfrentamos a estos retos personalmente. Aquí tenemos una descripción breve de las 8 etapas. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Confianza versus desconfianza. De 0 a 1, el bebé debe tener sus necesidades básicas satisfechas de una manera coherente con el fin de sentir que el mundo es un lugar digno de confianza. Autonomía versus vergüenza y duda. De 1-2, los niños pequeños que se pueden desplazar tienen una nueva libertad que les gusta ejercer y al permitirle hacerlo, aprenden algo de la independencia básica. Iniciativa versus culpa. De 3 a 5, a los preescolares les gusta iniciar actividades y hacer hincapié en hacer las cosas todo por sí mismos. Laboriosidad versus inferioridad. De 6 a 11,
Los niños en edad escolar se centran en los logros y empiezan a hacer comparaciones entre ellos y sus compañeros de clase. Identidad versus confusión de roles. Adolescencia. Los adolescentes están tratando de obtener un sentido de identidad a medida que experimentan con diferentes roles, creencias e ideas. Intimidad versus aislamiento. Edad adulta. Entre los 20 y 30 años hacemos algunos de nuestros primeros compromisos a largo plazo en las relaciones íntimas. Generatividad versus estancamiento. Edad adulta media desde los 40 hasta principios de los 60 años. Nos centramos en ser productivos en el trabajo y el hogar y son motivados por el deseo de sentir que hicimos una contribución a la sociedad. Integridad versus desesperación. La edad adulta tardía miramos hacia atrás en nuestras vidas y esperamos que nos guste lo que vemos, que hemos vivido bien y tenemos un sentido de integridad, porque vivimos de acuerdo con nuestras creencias. Estas 8 etapas forman una base para las discusiones sobre el desarrollo emocional y social durante el periodo de vida. Tenga en cuenta, sin embargo, que estas etapas o crisis pueden ocurrir más de una vez. Por ejemplo, una persona puede tener falta de confianza después de la infancia bajo ciertas circunstancias. La teoría de Erikson ha sido criticada por centrarse en gran medida en etapas y suponiendo que la finalización de una etapa es requisito previo para la próxima crisis del desarrollo. Su teoría también se centra en las expectativas sociales que se encuentran en ciertas culturas, pero no en todas. Por ejemplo, la idea de que la adolescencia es un momento de la búsqueda de la identidad podría traducirse así en la cultura de la clase media de los Estados Unidos, pero no también en las culturas donde la transición a la edad adulta coincide con la pubertad a través de ritos de paso y donde los roles de los adultos ofrecen menos opciones. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría psicosocial de Erikson. Erikson fue alumno de Freud, pero se centró en el pensamiento consciente. Sus etapas de desarrollo psicosocial abordan toda la vida y sugieren crisis psicosocial primaria en algunas culturas que los adultos pueden utilizar para comprender cómo apoyar el desarrollo social y emocional de los niños. Las etapas son, la confianza versus desconfianza, la autonomía versus vergüenza y la duda, la iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de roles, el aislamiento versus la intimidad, generatividad versus estancamiento, la integridad versus desesperación. Conductismo. Mientras que Freud y Erikson observaron lo que estaba pasando en la mente, el conductismo rechaza cualquier referencia a la mente y considera el comportamiento abierto y observante como el tema apropiado de la psicología. A través del estudio científico de la conducta, se esperaba que se pusieran leyes de aprendizaje que promuevan la predicción y el control de comportamiento. Iván Pavlov, 1880 a 1937. Fue un fisiólogo ruso interesado en estudiar la digestión. Mientras grababa la cantidad de salivación que sus perros de laboratorio producían mientras comían, se dio cuenta de que en realidad comenzaron a producir saliva antes de que la comida llegara a medida que el investigador caminaba por el pasillo hacia la jaula. Entonces pensó, no es natural. Uno esperaría que un perro produjera saliva automáticamente cuando el alimento llegue a su boca, pero antes de que la comida llegue. Por supuesto, era lo que había sucedido, dígame usted. Así es. Los perros sabían que la comida estaba en camino porque habían aprendido a asociar los pasos con la comida. La palabra clave aquí es aprendido. Una respuesta aprendida se llama una respuesta condicionada. Pavlov comenzó a experimentar con este concepto de condicionamiento clásico. Empezó a sonar una campana, por ejemplo, antes de introducir los alimentos. Efectivamente, después de hacer esta conexión varias veces, los perros empezaban a producir saliva con el sonido de una campana. Una vez que la campana se había convertido en un evento en el que los perros habían aprendido a producir saliva, lo cual se llama un estímulo condicionado. El acto de producir saliva con una campana era una respuesta que también se había aprendido, que ahora se denomina en la jerga de Pavlov una respuesta condicionada. Tenga en cuenta que la respuesta, la salivación, es la misma si está condicionado o incondicionado, no aprendido o natural. Lo que cambió es el estímulo con el que el perro empieza a producir saliva. Uno de ellos es natural, condicionado, y el otro se aprende, condicionado. Vamos a pensar acerca de cómo el condicionamiento clásico se utiliza en nosotros. Una de las aplicaciones más generalizadas de los principios de condicionamiento clásico fue traída a nosotros por el psicólogo John B. Watson. John B. Watson, 1878-1958.
Creía que la mayoría de nuestros miedos y otras respuestas emocionales están condicionados clásicamente. Había ganado una gran popularidad en la década de 1920 con su asesoramiento profesional sobre las clases para padres ofrecidas al público. Intento demostrar el poder del condicionamiento clásico con su famoso experimento de un niño de 18 meses llamado Little Albert. Watson sentó a Albert y le presentó una variedad de objetos aparentemente atemorizantes, un pedazo ardiente de periódico, una rata blanca, etc., pero Albert se mantuvo curioso y buscó todas estas cosas. Watson sabía que uno de nuestros únicos miedos innatos es el miedo a los ruidos fuertes, por lo que procedió a hacer un fuerte ruido cada vez que introducía uno de los objetos favoritos de Albert, una rata blanca. Después de escuchar los ruidos fuertes en varias ocasiones combinados con la rata, Albert pronto llegó a temer a la rata y se puso a llorar cuando veía a la rata. Watson filmó este experimento para la posteridad y lo utilizó para demostrar que podía ayudar a los padres a lograr cualquier resultado que deseaban, si tan solo seguían su consejo. Watson escribió columnas en periódicos y revistas y ganó mucha popularidad entre los padres ansiosos por aplicar la ciencia en el hogar. El condicionamiento operante, por el contrario, analiza la forma en que las consecuencias de un comportamiento aumentan o disminuyen la probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. Veamos un poco más. B. F. Skinner y el condicionamiento operante. B. F. Skinner, 1904 a 1990, que nos llevó los principios del condicionamiento operante, sugirió que el refuerzo es un medio más eficaz de fomentar un comportamiento que la crítica o el castigo. Al centrarse en el fortalecimiento de la conducta deseable, tenemos un impacto mayor que si hiciéramos hincapié en lo que es indeseable. El reforzamiento es cualquier cosa que un organismo desea y está ansioso de obtener. Un reforzador es algo que estimula o promueve un comportamiento. Algunas cosas son las recompensas naturales. Se considera intrínseco o primario debido a que su valor se entiende fácilmente. Piense en qué tipo de cosas son gratificantes para los bebés o animales como los cachorros. Los reforzadores extrínsecos o secundarios son las cosas que tienen un valor que no se comprende de inmediato. Su valor es indirecto. Pueden ser negociados por lo que finalmente se desea. El uso del reforzamiento positivo consiste en añadir algo a una situación con el fin de fomentar un comportamiento. Por ejemplo, si le dan a un niño una galleta para la limpieza de una habitación, la adición de la galleta permite una limpieza más probable en el futuro. Piensa en formas en las que refuerza positivamente a los demás. El reforzamiento negativo ocurre cuando quitar algo desagradable alienta el comportamiento. Por ejemplo, tengo un reloj de despertador que hace un sonido muy desagradable cuando suena por la mañana. Como resultado, me levanto y lo apago. Al eliminar el ruido, estoy reforzado o animado a levantarse. ¿De qué forma usted refuerza negativamente a los demás? El castigo es un esfuerzo por detener un comportamiento. Significa seguir una acción con algo desagradable o doloroso. El castigo es a menudo menos eficaz que el reforzamiento por varias razones. No indica el comportamiento deseado, puede resultar en suprimir en lugar de detener un comportamiento. En otras palabras, la persona no muestra el comportamiento por el que es castigado cuando usted permanece cerca, pero podrá realizarlo frecuentemente cuando usted se vaya, y centrarse en el castigo podría resultar en no darse cuenta cuando la persona realiza adecuadamente las actividades. No todas las conductas son aprendidas a través de la asociación o del reforzamiento. Muchas de las cosas que hacemos se aprenden observando a otros. De esto se trata la teoría del aprendizaje social. Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura, 1925, es uno de los principales contribuyentes a la teoría del aprendizaje social. Se llama la atención a las formas en que muchas de nuestras acciones no se aprenden a través del condicionamiento, más bien, se aprenden observando a otros. 1977. Los niños pequeños con frecuencia aprenden los comportamientos por imitación. A veces, sobre todo cuando no sabemos qué más hacer, aprendemos mediante copiar el comportamiento de los demás. El niño en su primer día de jardín de niños podría mirar ansiosamente y ver cómo los demás están actuando y tratar de actuar de la misma manera para encajar más rápidamente. Los adolescentes que luchan con su identidad dependen mucho de sus compañeros para actuar como modelos a imitar. A veces hacemos cosas porque hemos visto que funciona para otra persona. Fueron operantemente condicionados, pero nos involucramos en el comportamiento porque esperamos que también nos funcione. Esto se conoce como reforzamiento vicario. Bandura, Ross and Ross,
1963. Bandura 1986 sugiere que hay interacción entre el entorno y el individuo. No somos el producto de nuestro entorno, sino que influimos en nuestro entorno. Los padres no solo influyen en el entorno de sus hijos, tal vez intencionalmente o a través del uso de refuerzo, etc., pero los niños influyen en los padres también. Los padres pueden responder de manera diferente de su primer hijo que con su cuarto hijo. Tal vez tratan de ser los padres perfectos en sus primogénitos, pero cuando llega su último hijo tienen expectativas muy diferentes, tanto de ellos como de sus hijos. Nuestro entorno nos crea y nosotros creamos nuestro entorno. Bandura y el experimento del muñeco bobo, los niños de hoy y los medios de comunicación. Otras influencias sociales, con televisión o sin televisión. Bandura, Alset, 1963, inició una serie de estudios para analizar el impacto de la televisión, especialmente los comerciales, en el comportamiento de los niños. ¿Es más probable que los niños actúen de manera agresiva cuando ven este comportamiento modelado? ¿Y si lo ven siendo reforzado? Bandura comenzó conduciendo un experimento en el que mostraba a los niños una película de una mujer que golpeaba a un payaso inflable o un muñeco bobo. Entonces se permitió a los niños entrar en la sala donde encontraron el muñeco y de inmediato comenzaron a golpearlo. Esto fue sin ningún tipo de reforzamiento. No solo eso, sino que encontraron nuevas maneras de comportarse de forma agresiva. Es como si aprendieran un papel agresivo. Los niños ven la televisión mucho más hoy que en la década de 1960, por lo tanto, de hecho, han sido referidos como generación M, medios de comunicación. La cantidad de tiempo de la pantalla varía según la edad. A partir de 2017, los niños de 0 a 8 pasan una media de 2 horas y 19 minutos. Los niños de 8 a 12 años de edad pasan casi 6 horas al día en la pantalla. Y de 13 a 18 años de edad pasan un promedio de poco menos de 9 horas al día en el uso de los medios de entretenimiento. La prevalencia de la violencia, contenido sexual y los mensajes que promocionan los alimentos con alto contenido en grasa y azúcar en los medios de comunicación son ciertamente un motivo de preocupación y son los temas de investigación y revisión de las políticas en curso. Muchos niños pasan más tiempo en la visualización de contenido desde el ordenador a Internet. La cantidad de tiempo que se pasa conectado a Internet continúa aumentando con el uso de teléfonos inteligentes que esencialmente sirven como mini ordenadores. Y las formas en que los niños y adolescentes interactúan con los medios de comunicación siguen cambiando. La popularidad de YouTube y las diversas plataformas de medios sociales son ejemplos de esto. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de esto? Principales consideraciones sobre el conductismo. Los conductistas examinan el comportamiento observable y cómo se puede predecir y controlar. Pavlov experimentó con el condicionamiento clásico, el proceso de condicionamiento a una respuesta o estímulos, el perro produce saliva al sonido de la campana. Watson ofreció consejos a los padres para mostrarles cómo el condicionamiento clásico puede ser utilizado. Su más famoso experimento fue acondicionado al pequeño Albert que temiera a un ratón blanco. Skinner cree que el comportamiento de reforzamiento es la forma más eficaz de aumentar el comportamiento deseable. Esto se hace a través del condicionamiento operante. Bandura señala que muchos de los comportamientos no se aprenden a través de cualquier tipo de condicionamiento, sino a través de la imitación. Y consideraba que las personas no solo están influenciadas por su entorno, sino que también tendrán un impacto en su entorno. Las teorías también exploran el desarrollo cognitivo y cómo los procesos mentales cambian durante el tiempo. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget, 1896 a 1980, es uno de los más influyentes teóricos cognitivos. Piaget se inspiró para explorar la capacidad de los niños para pensar y razonar observando el desarrollo de sus propios hijos. Fue uno de los primeros en reconocer y elaborar las formas en que el razonamiento de los niños difiere de los adultos. Su interés en esta área comenzó cuando se le pidió que evaluara el coeficiente intelectual de los niños y comenzó a notar que había un patrón en sus respuestas incorrectas. Él consideraba que las habilidades intelectuales de los niños cambiaban con el tiempo a través de la maduración. Los niños de diferentes edades interpretan el mundo de manera diferente. Piaget consideraba que nuestro deseo de entender el mundo proviene de una necesidad de equilibrio cognitivo. Se trata de un acuerdo o de equilibrio entre lo que percibimos del mundo exterior y lo que sabemos en nuestra mente. Si experimentamos algo que no podemos entender,
Tratamos de restablecer el equilibrio ya sea cambiando nuestros pensamientos o alterando la experiencia para que se ajuste a lo que ya entendemos. Tal vez conoces a alguien que es muy diferente a cualquier otra persona que conozcas. ¿Cómo comprender más a esta persona? ¿Es posible utilizar a los demás para establecer una nueva categoría de personas en tu mente o se podría considerar en cómo son similares a otras personas? Un esquema o esquemas son categorías de conocimiento. Son como cajas mentales de los conceptos. Un niño tiene que aprender muchos conceptos. Pueden tener un esquema de bajo y suave o corriente y amargo. Todos estos son esquemas. Nuestros esfuerzos por comprender el mundo que nos rodea nos llevan a desarrollar un nuevo esquema y modificar los anteriores. Una forma de dar sentido a nuevas experiencias es centrarse en cómo son similares a los que ya sabemos. Esta es la asimilación. Entonces la persona que conocemos que es muy diferente puede ser comprendida como algo así como mi hermano o su voz se parece mucho a la mía, o un nuevo alimento puede ser asimilado cuando determinamos que tiene el sabor de pollo. Otra forma de dar sentido al mundo es cambiar de opinión. Podemos hacer un ajuste cognitivo a esta nueva experiencia añadiendo un nuevo esquema. Este alimento es diferente a todo lo que he probado antes. Por ejemplo, ahora tengo una nueva categoría de alimentos que son agridulces en sabor. Esto es una acomodación. ¿Te acomodas o asimilas con mayor frecuencia? Los niños acomodan con mayor frecuencia a medida que crean un nuevo esquema. Los adultos tienden a buscar similitud en su experiencia y luego asimilar. Ellos pueden estar menos inclinados a pensar fuera de la caja. Piaget sugiere diferentes formas de comprensión que están asociados con la maduración. Se divide en 4 etapas. Etapa sensoriomotora. Durante la etapa sensoriomotora los niños se basan en el uso de los sentidos y habilidades motoras. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, el niño sabe por el gusto, el olfato, el tacto, el oído y los objetos que se mueven alrededor. Este es un verdadero tipo de conocimiento. Etapa preoperacional. En la etapa preoperacional, los niños entre las edades de 2 a 7 años de edad se vuelven capaces de pensar en el mundo usando símbolos. Un símbolo es algo que representa otra cosa. El uso del lenguaje, ya sea en forma de palabras o gestos, facilita el conocimiento y la comunicación sobre el mundo. Este es el sello de la inteligencia preoperacional y se produce en la primera infancia. Sin embargo, estos niños que son preoperacionales o prelógicos todavía no entienden cómo funciona el mundo físico. Pueden, por ejemplo, temer a irse por el desagüe si se sientan en la parte delantera de la bañera, a pesar de que son demasiado grandes. Etapa de las operaciones concretas. Los niños en la etapa de las operaciones concretas, entre las edades de 7 a 11 años, desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre el mundo físico. La infancia media es un periodo para comprender conceptos tales como el tamaño, la distancia y la consistencia de la materia, y la causa y el efecto de las relaciones. Un niño sabe que un huevo revuelto sigue siendo un huevo y que 8 onzas de agua siguen siendo 8 onzas sin importar la forma del vaso que la contenga. Etapa de las operaciones formales. Durante las etapas de operaciones formales, aproximadamente a los 12 años de edad, ellos adquieren la capacidad de pensar con lógica en eventos concretos y abstractos. El adolescente que ha llegado a esta etapa es capaz de considerar posibilidades y contemplar ideas acerca de las situaciones que nunca han sido encontradas directamente. Se puede considerar más la comprensión abstracta de las ideas religiosas o la moral o la ética y los principios abstractos como la libertad y la dignidad. Críticas a la teoría de Piaget. Piaget ha sido criticado por poner demasiado énfasis en el papel que juega la maduración física en el desarrollo cognitivo y al subestimar el papel que la cultura y la interacción, o experiencia, desempeñan en el desarrollo cognitivo. Mirando a través de las culturas revela una variación considerable en lo que los niños son capaces de hacer en diferentes edades. Piaget puede haber subestimado de lo que los niños son capaces dadas las circunstancias adecuadas. Principales consideraciones sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget, uno de los más influyentes teóricos cognitivos, considera que la comprensión está motivada por tratar de equilibrar lo que sentimos en el mundo y de lo que sabemos en nuestras mentes. La comprensión se organiza a través de la creación de categorías de conocimiento. Cuando se presentan con nuevos conocimientos podemos añadir nuevos esquemas o modificar los existentes.
La comprensión de los niños del mundo de los cambios son sus habilidades cognitivas que maduran a través de 4 etapas: etapa sensorio-motriz, etapa preoperacional, etapa operacional concreta, y la etapa de las operaciones formales. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, 1896 a 1934, fue un psicólogo ruso que escribió sus obras en el año 1900, pero cuyo trabajo recién fue descubierto en los Estados Unidos en la década de 1960 y se hizo más ampliamente conocido en la década de 1980. Vygotsky difería con Piaget en que él considera que una persona no solo tiene un conjunto de habilidades, sino también un conjunto de capacidades potenciales que se pueden realizar si se les da la debida orientación por parte de los demás. Su teoría sociocultural hace hincapié en la importancia de la cultura y la interacción en el desarrollo de las capacidades cognitivas. Se cree que, a través de la participación guiada conocido como andamios, con un maestro o un compañero capaz, un niño podrá aprender habilidades cognitivas dentro de un cierto rango conocida como la zona de desarrollo próximo. Él consideraba que el desarrollo se produjo inicialmente a través de las interacciones sociales inmediatas de los niños, y luego se trasladó a nivel individual, ya que comenzó a internalizar su aprendizaje. ¿Alguna vez le enseñaste a un niño a realizar una tarea? Tal vez se cepillan los dientes o preparan los alimentos. Lo más probable es que hablaste con ellos y describiste lo que estabas haciendo mientras les demostrabas la habilidad y les permitías trabajar contigo durante todo el proceso. Les diste ayuda cuando parecían necesitarla, pero una vez que sabían qué hacer, diste un paso atrás y los dejaste ir. Estos son andamios y se pueden ver demostrados en todo el mundo. Este enfoque de la enseñanza también fue adoptado por los educadores. En lugar de evaluar a los estudiantes sobre lo que están haciendo, deben entenderse en términos de lo que son capaces de hacer con la orientación adecuada. Se puede percibir cómo Vygotsky sería muy popular entre los educadores modernos. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky se concentró en las interacciones del niño con sus compañeros y los adultos. Creía que el niño era un aprendiz, aprendiendo a través de las interacciones sociales sensibles con sus compañeros y adultos más calificados. La comparación de Piaget y Vygotsky. Se concentró más en el entorno social y cultural inmediato del niño y de sus interacciones con los adultos y compañeros. Mientras que Piaget vio al niño como descubriendo activamente el mundo a través de las interacciones individuales, Vygotsky vio al niño como un aprendiz, aprendiendo a través de un entorno social de otros que tenían más experiencia y eran sensibles a las necesidades y habilidades del niño. Al igual que Vygotsky, Bronfenbrenner observó las influencias sociales sobre el aprendizaje y el desarrollo. Modelo de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Urie Bronfenbrenner, 1917 a 2005, nos ofrece una de las más completas teorías del desarrollo humano. Bronfenbrenner estudió a Freud, Erikson, Piaget y los teóricos del aprendizaje y consideraba que todas esas teorías se podrían mejorar mediante la adición de la dimensión de contexto. Lo que se enseña y cómo la sociedad interpreta las situaciones depende de quién está involucrado en la vida de un niño y de cuándo y dónde vive un niño. El modelo de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner explica las influencias directas e indirectas en el desarrollo de un individuo. El modelo de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Microsistema. Los microsistemas afectan a un niño directamente. Estas son las personas con las que interactúa el niño como padres, compañeros y maestros. Se deberá tomar en cuenta la relación entre cada individuo y quienes lo rodean. Por ejemplo, para apreciar lo que está sucediendo con un estudiante de matemáticas, se deberá conocer la relación entre el estudiante y el maestro. Mesosistema. Los mesosistemas son las interacciones entre los que rodean al individuo. La relación entre los padres y las escuelas, por ejemplo, afectará indirectamente al niño. Exosistema. Las instituciones más grandes, como los medios de comunicación o el sistema de salud, se denominan exosistema. Estos tienen un impacto en las familias, compañeros y escuelas que operan bajo las políticas y regulaciones que se encuentran en dichas instituciones. Macrosistema. El macrosistema incluye los valores y las creencias de una cultura. Los ideales y expectativas extensas del macrosistema informan a las instituciones que afectarán al individuo. Cronosistema. Todo esto sucede en un contexto histórico denominado cronosistema. Los valores culturales cambian con el tiempo, al igual que las políticas de las instituciones educativas o los gobiernos en ciertos climas políticos.
El desarrollo ocurre en un punto en el tiempo. Por ejemplo, con el fin de entender a un estudiante de matemáticas, no podemos simplemente mirar a ese individuo y qué desafíos se enfrenta directamente con la materia. Tenemos que mirar las interacciones que se producen entre el maestro y el niño. Tal vez el maestro necesita hacer modificaciones también. El maestro puede estar respondiendo a las regulaciones elaboradas por la escuela, tales como nuevas expectativas para los estudiantes en matemáticas o limitaciones de tiempo que interfieren con la capacidad del maestro para instruir. Estas nuevas demandas pueden ser una respuesta a los esfuerzos locales para promover las matemáticas y las ciencias consideradas importantes por los líderes políticos en respuesta a las relaciones con otros países en un momento particular de la historia. El modelo de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner nos desafía a ir más allá del individuo si queremos entender el desarrollo humano y promover mejoras. Principales consideraciones sobre el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Después de estudiar todas las teorías anteriores, Bronfenbrenner añadió un elemento importante en el contexto al debate de las influencias en el desarrollo humano. Consideró que las personas involucradas en la vida de los niños y cuándo y dónde viven son puntos importantes. Él creó un modelo de sistemas anidados que influyen en el niño y son influenciados por el niño, que incluyen microsistema, mesosistema, el exosistema, macrosistema y cronosistema. Piaget. La teoría de Jean Piaget es la más notable cuando se trata del desarrollo cognitivo. Según él, el desarrollo cognitivo de los niños viene por etapas, de manera que el crecimiento de los mismos viene de la siguiente manera. 1. Etapa sensorio-motriz, desde el nacimiento hasta los 2 años. 2. Etapa preparatoria, 2 a 7 años. 3. Etapa de preparación concreta, 7 a 11 años. 4. Etapa de formación formal, desde los 12 años hasta la edad adulta. En este capítulo cognitivo, nos centraremos en la primera etapa, la que concierne a la infancia. Piaget y la inteligencia sensorio-motriz. Según Piaget, la inteligencia en la infancia está muy relacionada con la capacidad sensorio-motriz o basada en el contacto físico de manera directa. Los bebés prueban, sienten, golpean, empujan, escuchan y se mueven para experimentar el mundo. Pensemos en las formas en que los infantes responden reflexivamente al mundo exterior. Como recién nacidos, resuelven los problemas usando las estrategias mentales, hasta los 2 años. Subetapas de la etapa sensorio-motriz de Piaget. Subetapa 1. Reflejos simples. Desde el nacimiento a primer mes, el bebé empieza a aprender activamente con los movimientos y reflejos. Si una pelota entra en contacto con su mejilla, el bebé la lame automáticamente. Subetapa 2. Reacciones repetitivas primarias. De 1 a 4 meses, el bebé empieza a distinguir entre los objetos y en consecuencia ajusta los movimientos de manera voluntaria. Por otro lado, puede encontrar accidentalmente cierto comportamiento u objeto que le parece interesante y empieza a vocalizar. Ese interés le motiva a tratar de hacer lo mismo. Y esto le ayuda a aprender cierto comportamiento. Al principio, la mayoría de los movimientos o contactos con los objetos ocurren mediante el cuerpo, pero, en los próximos meses, el bebé se dirigirá hacia los objetos. Subetapa 3. Reacciones repetitivas secundarios. De 4 a 8 meses, el bebé empieza a interactuar más y más con el mundo exterior y disfruta de las cosas que él causa. Los movimientos repetidos le atraen de manera especial. Por ejemplo, sentado en el piso de la cocina puede golpear repetidamente las puertas del armario. Subetapa 4. Coordinación de movimientos repetitivos. De 8 a 12 meses, el bebé puede interactuar con otras personas, incluso puede anticiparse a ciertos hechos. Debido a que su corteza frontal está madurando, el bebé cada vez es más capaz de pensar y realizar cosas con planificación y objetivo. Por ejemplo, buscar su juguete que se haya caído debajo del sofá. Aunque el juguete esté fuera de la vista, en su mente sigue existiendo el objetivo de hallarlo y es capaz de encontrarlo. Subetapa 5. Reacciones repetitivas terciarias. De 12 a 18 meses, el bebé se vuelve más activo y quiere experimentar el mundo exterior. Aprende sobre la fuerza de la gravedad derramando el agua de un tazón o haciendo caer los tazones de su silla. La niñera le ayuda levantando las cosas que hizo caer. Pero, ¿qué sucede? El niño hace otro experimento. Nuevamente empuja y hace caer el tazón, y la niñera levanta y lo pone nuevamente en la bandeja. Subetapa 6. Aprendiendo a usar esquemas y recuerdos. De 18 meses a 2 años, ahora,
el niño puede resolver problemas usando estrategias, puede recordar lo que escuchó algunos días atrás, y jugar a que está solucionando los problemas y encontrar objetos que se hayan movido, aunque estén fuera de la vista. Por ejemplo, el niño que supuestamente está durmiendo en una habitación cerrada, puede usar estrategias aprendidas por experiencia, como llamar a la puerta después de varios intentos de no poder abrirla, debido a que tiene un sistema de seguridad. Por lo tanto, el niño está mejor equipado con estrategias mentales para resolver problemas. Evaluando la etapa sensorio-motriz de Piaget. Pensando que su tarea principal es compartir sus impresiones sensoriales con relación a su actividad, Piaget abrió una nueva forma de ver a los bebés, aunque el mundo cognitivo del bebé aún no está bien preparado. Y algunas de sus explicaciones están sobre la mesa de discusión. En las últimas décadas, se han seguido haciendo estudios más avanzados sobre los bebés, y se han realizado una gran cantidad de estudios de investigación sobre el desarrollo infantil. Es así que la gran parte de las nuevas investigaciones sugieren que la visión de Piaget sobre el desarrollo sensorio-motriz debe modificarse. Baillargeon, 2014, Brox y Meltsov, 2014, Johnson y Annon, 2015. La permanencia del objeto. Algo que es necesario destacar es que los niños han desarrollado cierto conocimiento sobre la permanencia de los objetos. Parece que los bebés, a una edad temprana, incluso a los 3 meses y medio, reconocen que los objetos permanecen, no como dijo Piaget. El error A, no ve los hechos no siempre respaldan la afirmación de Piaget, de que ciertos procesos son importantes en las transiciones de una etapa a otra. Por ejemplo, en la teoría de Piaget, es importante la transición a la subetapa 4, reacciones repetitivos secundarios. Según él, un bebé solo busca ciertos objetos en una ubicación ya conocida, el bebé no busca una nueva ubicación. Por lo tanto, si un juguete es escondido 2 veces, la primera vez en la ubicación A y luego en la B, el bebé de 8 a 12 meses primero busca correctamente en la ubicación A, pero si no lo encuentra, lo buscará en la opción B. Entonces el bebé comete el error de continuar buscándolo en la ubicación A. Este error común se denomina error A, no B. Y los bebés un poco más desarrollados tienen menos probabilidades de cometer ese error, porque su concepto de que un objeto permanece es más completo. Sin embargo, los investigadores han descubierto que el error A, no B es inconsecuente. Sopian, 1985. Las evidencias indican que los errores A, no B están relacionadas al retraso entre ocultar el objeto en la ubicación B y el intento del bebé de encontrarlo. Diamond, 1985. Por lo tanto, el error A, no B podría deberse al olvido. Otra explicación es que los bebés tienden a repetir un comportamiento previo. Clearfield y otros, 2006, Smith, 1999. Vygotsky. El desarrollo del niño está determinado por la cultura. Si bien, Piaget marcó el inicio de gran parte de la investigación actual, su teoría también ha sido criticada. Muchos creen que Piaget ignoró la enorme influencia que la sociedad y la cultura tienen en el desarrollo de un niño. Al mismo tiempo, otro investigador llamado Lev Vygotsky, 1896-1934, llegó a conclusiones similares que Piaget sobre el desarrollo de los niños. Se llegó a esta conclusión pensando que los niños aprenden sobre el mundo a través de la interacción física. Sin embargo, donde Piaget sintió que los niños se movían naturalmente a través de diferentes etapas de desarrollo, basadas en predisposiciones biológicas y sus propias relaciones con el mundo, Vygotsky afirmó que la ayuda de los adultos o compañeros son más importantes. Vygotsky se concentró más en el entorno social y cultural del niño y la manera como interactúa con los adultos o sus compañeros. Este argumentó que el desarrollo del niño es a consecuencia de interacción social inmediata. Y luego viene el siguiente paso, la de guardar lo aprendido. Mientras que Piaget veía al niño descubriendo activamente el mundo a través de sus acciones, Vygotsky lo veía como un alumno, aprendiendo a través del entorno social de otros que tienen más experiencia y que tienen interés en las necesidades y habilidades del niño. Teoría sobre el desarrollo del lenguaje. Chomsky y el dispositivo de la adquisición del lenguaje. El punto de vista que se conoce como nativismo, que es fomentada por Noam Chomsky, indica que los bebés están equipados con un sistema neurológico llamado dispositivo de la adquisición del lenguaje, LAD, su sigla en inglés, que los prepara para aprender el lenguaje. Dicho lenguaje se aprende y se desarrolla mientras el bebé está en contacto con este. No se requiere enseñar o capacitar al niño,
tampoco requiere el reforzamiento para aprender el idioma. Pragmáticas sociales. Otra opinión señala que la participación activa del niño en el aprendizaje del idioma es por la necesidad de comunicarse. El niño busca información, memoriza términos, imita la forma de hablar de los demás y aprende a usar conceptos a partir del lenguaje aprendido. Muchos diríamos que estas tres formas incentivan la adquisición del lenguaje. Berger, 2004, 13. Teorías del desarrollo cognitivo, el aprendizaje y la memoria. Pavlov. Ivan Pavlov, 1880 a 1937, era un fisiólogo ruso que estuvo interesado en el estudio de la digestión. Mientras él registraba la cantidad de saliva que producían sus perros de laboratorio mientras comían, notó que, en realidad, los perros empezaban a salivar antes que llegara la comida, mientras él caminaba por los pasillos hacia la jaula de los perros. Los animales habían aprendido a asociar los pasos con la comida. Entonces la palabra clave es, aprendido. Y la respuesta se llama, respuesta condicionada. Con este reflejo psíquico, Pavlov comenzó a hacer experimentos. Por ejemplo, antes de dar la comida a los perros, empezó a tocar una campana. Después de repetir varias veces, notó que los perros empezaban a salivar al sonido de la campana. Una vez que la campana se había convertido en el evento para que los perros empezaran a salivar, se le llamó estímulo condicionado. Este acto de salivar a la campana también era algo que se había aprendido, ahora denominada según Pavlov, una respuesta condicionada. Tengamos en cuenta que la respuesta, es decir, la salivación, es la misma, ya sea condicionada o no condicionada, no aprendida o natural. Lo que sí cambió fue el estímulo para el perro. Uno es natural, no condicionado, y el otro es aprendido, condicionado. Ahora pensemos en cómo se usa el condicionamiento clásico en nosotros. El psicólogo John B. Watson nos presenta un estudio más extendido sobre el condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje mediante el estímulo condicionado, EC, que se asocia con un estímulo no condicionado, EC. Entonces, para conocer una respuesta de antemano, la respuesta tiene que ser condicionada, RC. La respuesta condicionada es la respuesta aprendida con el estímulo previo. El estímulo no condicionado suele ser un estímulo importante, como ser, la comida o el dolor que provoca una respuesta no condicionada, RC. El estímulo condicionado generalmente es neutral y no produce una respuesta particular al principio, pero después del condicionamiento provoca la respuesta condicionada. Si observamos el experimento de Pavlov podemos encontrar estos 4 factores en el trabajo. Cuando el perro saliva al ver u oler su comida, la respuesta no es condicionada. El estímulo no condicionado fue la vista o el olor de la comida misma. El estímulo condicionado fue el sonido de la campana. Durante el experimento condicionado, cada vez que se daba de comer al animal, se tocaba la campana. Esto se repitió durante varios ensayos. Después de un tiempo, el perro aprendió a asociar el sonido de la campana con la comida y empezaba a salivar. Una vez finalizado el experimento, el perro respondería salivando cuando sonaba la campana, incluso cuando el estímulo no condicionado, la comida, estaba ausente. La respuesta condicionada fue la salivación de los perros en respuesta al estímulo condicionado, el sonido de la campana. Respuesta neurológica al condicionamiento. Veamos cómo se produce una respuesta condicionada en el cerebro. Cuando un perro ve la comida, los estímulos que recibe la vista y el olfato llegan al cerebro a través de las neuronas, activando finalmente las glándulas salivales para segregar la saliva. Esta reacción es un proceso biológico y natural, ya que la saliva ayuda a la digestión de los alimentos. Cuando un perro oye el sonido del timbre y al mismo tiempo ve la comida, los estímulos auditivos activan las vías neuronales que están asociadas. Como estas vías se activan al mismo tiempo, hay una reacción débil en la sinapsis. Y esto causa una respuesta condicionada al estímulo auditivo. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesitará el sonido de un timbre para activar las glándulas salivales. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante consiste en la teoría de la conducta. Es una perspectiva de aprendizaje que se centra en los comportamientos de una persona. Según la teoría del comportamiento operante, un individuo se ve afectado por condiciones nuevas y continuas. Los estudios sobre este comportamiento fueron hechos por primera vez por Edward L. Thorndike a finales del siglo XIX.
Y fue Vidar Skinner quien lo hizo popular a mediados del siglo XX. Gran parte de esta investigación indica que se trata del comportamiento humano y la manera como se relaciona. La investigación de Skinner. La investigación inicial de Thorndike fue muy influyente en otro psicólogo, B.F. Skinner. Casi medio siglo después de la primera publicación de Thorndike sobre el condicionamiento operante, Skinner intentó demostrar que hay algo más sobre esta teoría. Señaló que todos los comportamientos son de alguna manera el resultado de condicionamiento operante. Skinner demostró en su teoría que si un comportamiento es resultado del reforzamiento, es más probable que se repita. En cambio, si es proseguida por un castigo, es menos probable que se repita la acción. También creía que las acciones terminarían por sí solas si no existe tanto el reforzamiento como el castigo. Para probar su teoría, colocó algunas ratas en una caja que tenía una palanca. Al tocar dicha palanca, caía una pequeña porción de comida. Con el tiempo, encontraban con mayor facilidad y rapidez la manera de hacer caer la comida, hasta que finalmente terminaron comiendo cerca de la palanca. Pero cuando la relación palanca y comida fue variada, el comportamiento del ratón fue menos constante. Esta teoría básica sobre el condicionamiento operante aún se utiliza por psicólogos, científicos y educadores de la actualidad. Conformando principios de reforzamiento y programas de reforzamiento. El condicionamiento operante se puede ver como un proceso de acción y consecuencia. Skinner utilizó este principio básico para estudiar los posibles alcances del condicionamiento operante en el comportamiento de los animales. En sus experimentos utilizó el reforzamiento y programas de reforzamiento para demostrar la importancia que tiene el comportamiento en el resultado. Todas estas prácticas están relacionadas a un solo punto, la conformación de un experimento, un paradigma de condicionamiento en un comportamiento. La forma en que el experimento se ensaya en repetidas ocasiones es con el objetivo de obtener el comportamiento deseado. Esto se logra a través del reforzamiento o la recompensa. Como segmento del comportamiento se puede usar una gran variedad de acciones como recompensas. Los experimentos fueron más allá con el fin de incluir diferentes programas de reforzamiento. Y probando diferentes reforzamientos se vuelven cada vez más complicadas a medida que avanzan los estudios. Al probar con diferentes programas de reforzamiento, Skinner aprendió algo muy valioso, las mejores formas de fomentar un comportamiento específico o las formas más efectivas de impulsar un comportamiento duradero. Gran parte de estos ensayos se ha puesto en práctica con los humanos. Y ahora Skinner hace informes sobre las prácticas que hace en el comportamiento humano en sus diferentes entornos. Reforzamiento positivos y negativos. Muchas veces, agregar algo en una situación significa un reforzamiento, como en los casos que vimos arriba. Estos podrían ser cosas, elogios o el dinero. En estos casos, el reforzamiento positivo implica agregar algo con el fin de alentar un comportamiento. Por otro lado, quitar algo a una situación también podría considerarse como un reforzamiento. Por ejemplo, el ruido del despertador nos obliga a levantarnos y apagarlo, para deshacernos del molestoso ruido. Pensemos en esta otra situación, los niños molestan a sus padres para conseguir algo, y los padres a menudo les complacen solo para deshacerse de la molestia. En estos casos, el reforzamiento fue negativo. El condicionamiento operante tiende a funcionar mejor si el enfoque es alentar un comportamiento o movimiento, en lugar de decir, no hagas. Los reforzamientos se usan para fomentar un comportamiento y la disciplina se usa para detener un comportamiento. La disciplina seguida a un acto disminuye la posibilidad de que se repita cierto comportamiento. Pero las consecuencias del comportamiento a menudo permanecen, solo se suprimen. En todo caso, si es que la amenaza de la disciplina desaparece, el comportamiento puede volver a ocurrir. Por ejemplo, un niño se cuida de usar malas palabras cuando su padre está cerca de él, porque el padre le disciplinaría, pero puede usar malas palabras cerca de sus amigos. O un conductor puede reducir la velocidad al ver a un policía cerca de la carretera. Otro problema que la disciplina genera es que cuando uno se concentra en el castigo, es difícil que vea las cosas que hizo correctamente o bien. El castigo, en sí mismo resulta estigmatizante, la víctima puede considerarse a sí mismo como caso perdido, o una persona mala. Cuando se realiza algo deseado, el reforzamiento puede venir de una manera obvia. O puede suceder que el reforzamiento aparezca después de varios hechos deseados. En otro caso,
El reforzamiento puede presentarse cuando los hechos tienen intervalos prolongados. El programa de reforzamiento tiene un impacto en el transcurso de un comportamiento, pero después se desvanece una vez recibida la recompensa del reforzamiento. Por ejemplo, un niño que recibe recompensas de sus padres por hacer las cosas bien, se dará por vencido muy pronto si no recibe la recompensa de inmediato. Por otro lado, piense en los tipos de comportamientos que se pueden aprender del condicionamiento clásico y operante. A veces los comportamientos complejos se aprenden rápidamente y sin reforzamiento directo. En un próximo capítulo estaremos analizando sobre el aprendizaje social de Bandura. Watson y el comportamiento. La teoría de John B. Watson fue otra que se sumó al espectro del comportamiento. Watson creía que la mayoría de nuestros miedos y otros sentimientos están condicionados. En la década de 1920 ofreció al público un asesoramiento sobre la paternidad, con lo que su popularidad aumentó de manera significativa. Según él, se podía enseñar a los padres cómo moldear el comportamiento de sus hijos. Y trató de demostrar el poder del condicionamiento clásico, haciendo experimentos con un niño de 18 meses, de nombre pequeño Albert. Watson sentó a Albert y le mostró varios objetos atemorizantes, entre ellos un periódico en llamas, una rata blanca, etc. Pero Albert se mantuvo curioso e intentó tocar estas cosas. Watson sabía que uno de nuestros temores innatos era el miedo a los ruidos fuertes. Entonces cada vez que mostraba la rata a Albert, hacía un ruido fuerte. Albert, por su parte, empezó a temer a las ratas, ya que escuchaba un ruido fuerte cada vez que veía su ratón favorito, y empezó a llorar al ver el ratón. Watson filmó ese experimento para la posteridad y lo usó para demostrar que podía ayudar a los padres a lograr los resultados que deseaban. Watson escribió columnas en periódicos y revistas y ganó mucha popularidad entre los padres. Así que los padres estaban ansiosos de poner en práctica la ciencia. Sin embargo, Watson no dejó ese legado solo sobre los padres. Él tuvo un impacto muy fuerte en la manera de hacer publicidad. Después que dejó la academia, Watson entró en el mundo de los negocios y les mostró a las compañías cómo mejorar las ventas, usando los deseos naturales de la gente. Así surgió la publicidad en conexión con el sexo. A veces hacemos cosas porque otros han recibido una recompensa por hacer eso. Es una forma de condicionamiento operante en el comportamiento. Participamos en algo pensando que vale la pena. Este comportamiento se conoce como reforzamiento indirecto. Bandura, Ross y Ross, 1963. La teoría sobre el aprendizaje social. Albert Bandura fue uno de los que contribuyó a la teoría del aprendizaje social. Él nos habla de que las cosas no se aprenden mediante el condicionamiento, sino que se aprende mediante observar a otros. 1977. Según él, los niños aprenden imitando a otros. Muchas veces pasa que, cuando ya no tenemos nada que hacer, miramos a otros y copiamos lo que están haciendo. Como ejemplo, un trabajador nuevo mira atentamente a otros trabajadores con la finalidad de copiar sus comportamientos y encajar fácilmente en el entorno. La personalidad de un adolescente dependerá en gran medida de la influencia de sus compañeros. Las parejas recién casadas a menudo siguen el patrón que han aprendido de sus padres. Comienzan a actuar de una manera que no lo hacían mientras solo salían como enamorados. Y luego se preguntan cómo su relación ha cambiado. Teoría psicoanalítica de Freud. Según Freud 1938, los bebés son criaturas orales que obtienen placer al chupar y meter objetos a la boca. Freud creía que el bebé se apegaría a una persona u objeto que proporcione este placer. En consecuencia, se creía que los bebés se apegaban a su madre porque ella era la que satisfacía sus necesidades orales y proporcionaba placer. Freud creía además que los bebés se apegarían a sus madres si la madre está relajada y generosa en sus prácticas de alimentación, permitiendo así al niño mucho placer oral. Saffer, 1985, p. 435. La investigación de Arlo. En un estudio clásico, los psicólogos de la Universidad de Wisconsin Harry y Margaret Harlow investigaron las respuestas de los jóvenes monos rhesus para explorar si la lactancia materna era el factor más importante para el apego. Los monos bebés fueron separados de sus madres biológicas y dos madres sustitutas fueron introducidas en sus jaulas. La primera madre, la madre de alambre, consistía en una cabeza redonda de madera, una malla de alambres metálicos fríos y una botella de leche de la que el mono bebé podía beber. La segunda madre era una forma de goma espuma envuelta en una manta de felpa calentada.
Los monos infantiles fueron a la madre de alambre en busca de comida, pero abrumadoramente prefirieron y pasaron mucho más tiempo con la cálida madre de felpa. La cálida madre de felpa no proporcionó comida, pero sí proporcionó consuelo. Arlo, 1958. La necesidad del bebé de tener cercanía física y contacto se conoce como comodidad de contacto. Se cree que la comodidad de contacto es la base para el apego. Los estudios de los Arlo confirmaron que los bebés tienen necesidades sociales y físicas. Tanto los monos como los bebés humanos necesitan una base segura que les permita sentirse seguros. Desde esta base, pueden ganar la confianza que necesitan para aventurarse y explorar sus mundos. La teoría de Bowlby. Basándose en el trabajo de Arlo y otros, John Bowlby desarrolló el concepto de teoría del apego. Definió el apego como el vínculo de afecto o lazo que un bebé forma con la madre. Bowlby, 1969. Un bebé debe formar este vínculo con el cuidador principal para tener un desarrollo social y emocional normal. Además, Bowlby propuso que este vínculo de apego es muy poderoso y continúa a lo largo de la vida. Utilizó el concepto de base segura para definir un apego saludable. Entre padre e hijo, Bowlby, 1982. Una base segura es una presencia parental que le da al niño una sensación de seguridad mientras el niño explora el entorno. Bowlby dijo que se necesitan dos cosas para un apego saludable: el cuidador debe ser receptivo a las necesidades físicas, sociales y emocionales del niño, y el cuidador y el niño deben participar en interacciones mutuamente agradables. Bowlby, 1969. Además, Bowlby observó que los bebés harían esfuerzos extraordinarios para evitar ser separados de sus padres, como llorar, negarse a ser consolado, y esperar a que el cuidador regrese. Bowlby también observó que estas mismas expresiones eran comunes en muchos otros mamíferos, y en consecuencia argumentó que estas respuestas negativas a la separación cumplen una función evolutiva. Debido a que los bebés de mamíferos no pueden alimentarse ni protegerse a sí mismos, dependen del cuidado y la protección de los adultos para sobrevivir. Por lo tanto, aquellos bebés que eran capaces de mantener la proximidad a una figura de apego eran más propensos a sobrevivir y reproducirse. Erikson, confianza vs desconfianza. Como se discutió anteriormente en el capítulo 1, Erikson formuló una teoría de 8 etapas del desarrollo psicosocial. Erikson estaba de acuerdo en la importancia de una base segura, argumentando que el objetivo más importante de la infancia era el desarrollo de un sentido básico de confianza en los cuidadores. En consecuencia, la primera etapa, la confianza frente a la desconfianza, pone de relieve la importancia del apego. Erikson sostuvo que el primer año, a año y medio de la vida, implica el establecimiento de un sentido de confianza. Erikson, 1982. Los bebés son dependientes y deben confiar en otros para satisfacer sus necesidades físicas básicas, así como sus necesidades de estimulación y comodidad. Un cuidador que constantemente satisface estas necesidades infunde un sentido de confianza o la creencia de que el mundo es un lugar confiable. El cuidador no debe preocuparse por complacer excesivamente las necesidades de un niño en lo que respecta a comodidad, contacto o estimulación. Problemas para establecer la confianza. Erikson 1982 creía que la desconfianza podía contaminar todos los aspectos de la propia vida y privar al individuo del amor y la comunión con los demás. Considera las implicaciones para establecer confianza si un cuidador no está disponible o está molesto y mal preparado para cuidar a un niño. O si un niño nace prematuramente, no es deseado o tiene problemas físicos, lo convierten en un desafío más difícil para los padres. En estas circunstancias, no podemos suponer que el padre va a proporcionar al niño un sentimiento de confianza. Mary Ainsworth y la situación extraña. La psicóloga del desarrollo Mary Ainsworth, estudiante de John Bowlby, continuó estudiando el desarrollo del apego en los bebés. Ainsworth y sus colegas crearon una prueba de laboratorio que midió el apego de un bebé a sus padres. La prueba se llama la situación extraña porque se lleva a cabo en un contexto que no es familiar para el niño y por lo tanto es probable que aumenta la necesidad en el niño de estar con sus padres. Ainsworth, 1979. Durante el procedimiento, que dura unos 20 minutos, el padre y el bebé primero se quedan solos, mientras que el bebé explora la habitación llena de juguetes. Luego un extraño adulto entra en la habitación y habla por un minuto con el padre, después de lo cual el padre sale de la habitación. El extraño se queda con el bebé durante unos minutos, y luego el padre entra de nuevo y el extraño sale de la habitación.
Durante toda la sesión, una cámara de video graba los comportamientos del niño, que luego son codificados por el equipo de investigación. Los investigadores estaban especialmente interesados en cómo el niño respondió al cuidador que salía y regresaba a la habitación, conocida como la reunión. Sobre la base de sus comportamientos, los niños se clasifican en uno de los 4 grupos donde cada grupo refleja un tipo diferente de relación de apego con el cuidador. Un estilo es seguro y los otros 3 estilos se conocen como inseguros. Un niño con un estilo de apego seguro generalmente explora libremente mientras el cuidador está presente y puede involucrarse con el extraño. Por lo general, el niño jugará con los juguetes y llevará uno al cuidador para mostrárselo y describírselo de vez en cuando. El niño puede estar molesto cuando el cuidador se va, pero también está feliz de ver regresar al cuidador. Un niño con un estilo de apego ambivalente, a veces llamado resistente, es cauteloso sobre la situación en general, particularmente al extraño, y se mantiene cerca o incluso se aferra al cuidador en lugar de explorar los juguetes. Cuando el cuidador se va, el niño está extremadamente angustiado y es ambivalente cuando el cuidador regresa. El niño puede apresurarse hacia el cuidador, pero luego no se reconforta cuando es recogido. El niño todavía puede estar enojado e incluso resistirse a los intentos de ser calmado. Un niño con un estilo de apego evasivo evitará o ignorará a la madre, mostrando poca emoción cuando la madre se vaya o regrese. El niño puede huir de la madre cuando se acerca. El niño no explorará mucho, independientemente de quien esté allí, y el extraño no será tratado de manera muy diferente de la madre. Un niño con un estilo de apego desorganizado / diagonal desorientado parece tener una manera inconsistente de hacer frente al estrés de la extraña situación. El niño puede llorar durante la separación, pero evitar a la madre cuando regrese, o el niño puede acercarse a la madre, pero luego quedarse quieto o caer al suelo.